Hola, buenos días, comunidad de emprendedoras Tlaxcala. Una vez más estamos aquí en exclusivas, muy contenta y feliz de estar con ustedes y hoy estoy acompañada de una gran persona quienes nos van a ayudar y nos va a instruir sobre estos temas tan importantes que pocas veces se hablan, pero que tenemos que sí o sí ponerle atención, que es la salud mental. Y hoy estamos aquí con el psicólogo Juan Jiménez. Doctor, un gusto tenerlo por aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación con Emprendedoras Tlaxcala. Más allá también de ser un grupo que se dedica al comercio en sí, de ser las famosas nenis, también nos importa mucho el tema de la salud mental, porque sabemos que puede ser muy exitosa, pero si la cabeza está mal, todo se va a venir mal. Entonces, primero, gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Y segundo, bueno, emprendedoras, vamos a empezar con este podcast tan interesante. Y bueno, doctor, dígame usted quién es el doctor Juan Jiménez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación. Es un espacio que agradezco bastante. Mi nombre es Juan Jesús Jiménez Alanís, soy egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y actualmente llevamos proyectos y programas sociales dentro de Fundación CIA, que está aquí en el centro de Tlaxcala, en el Boulevard Revolución. Entonces, lo que estamos ahorita concientizando es el mes de la prevención, septiembre amarillo, y es el tópico que nos está dominando ahorita en la atención desde principios de año y que se intensifica a finales del mismo. Doctor, es muy importante el tema, pues, obviamente de la salud mental, ¿no? Y que muchas veces es muy minimizado por todos, ¿no? Empezando desde el sector, pues, que obviamente nos gobierna, desde una jerarquía que debería destinar un presupuesto, que debería enfocarse también en eso, porque creo que ello parte desde que están en la gestación, ¿no? Desde una mamá embarazada deberían de empezar a tratar esos temas, porque bueno, yo he escuchado mucho eso de la depresión postparto y todo eso que bueno, de ahí se desencadena también empieza la crianza, ¿no? Entonces, al final un bebé pues viene en blanco, viene vacío, no sabe qué es bueno, no sabe qué es malo, no sabe qué le gusta, qué no sabe quién es, ¿no? Ujú. Es un ser que desconoce obviamente todo el mundo y de repente pues tener una mamá que sufre como esta brecha de también no saber qué está pasando, el cambio con su cuerpo, el cambio con su vida, el cambio con todo, y desde ahí no poder dar una crianza correcta, bueno, creo que es un tema demasiado importante y que, por ejemplo, los niños en el kinder, que es cuando empiezan pues a saber, ¿no? Que empiezan a jugar, que les empiezan a enseñar pues el valor de las monedas, los colores y demás, y que han sido como un sinfín de cosas que considero que se debería pues más priorizar esa parte, ¿no? En las escuelas, en algunas hay psicólogos, pero en otras la verdad es que es obsoleto el tema porque todo el mundo piensa que ir al psicólogo es estar loco, ¿no? Y todo el mundo dice que no lo necesitamos, que estamos bien y que malas rachas pasamos todos, ¿no? Pero doctor, ¿usted qué importancia le merece? ¿Qué se debería hacer por parte del gobierno para voltear a ver este foco tan importante? Claro, en algún momento cuando estuvimos en pandemia se hizo una atención en campañas de salud para la prevención de asuntos con depresión o ansiedad, que eran los cuadros que más se presentaban en la población. Entonces cambió el foco de atención, como mencionas, toda la brecha de desarrollo del ser humano, pues debería estar acompañada de la atención psicológica, ¿no? Desde que la madre ingresa a un curso de preparación, ahí puede hacerse un gran acompañamiento para que el embarazo y sobre todo el parto sea totalmente tranquilo y no traumático inclusive Mm. para el niño y para la madre, ¿no? Entonces, de ahí puede irse estimulando en muchas circunstancias, pero al día de hoy esa atención se focalizó. Primero se volvió a ver durante la pandemia, eso nos ayudó mucho a las campañas de salud, pero posteriormente se quitó la atención debido a que los cuadros como tal bajaron, se dejaron de observar, digamos la población se estabilizó, pero quedaron algunos cuadros, digamos, crónicos ya en la población o en sujetos muy objetivos. Entonces, a partir de ahí, la importancia se destacó a lo que es la brecha del desarrollo. Como mencionas en las escuelas, sí se está observando la problemática en problemas de lenguaje, en tolerancia a la frustración en los pequeños, pero no hay, digamos, profesionales en, en el sector público. Ahora sí que la gente empezó a quitarle este estigma y este dogma a la atención psicológica, pero es privada. El Sí, sector de público o de gobierno no la brinda en calidad.
Y si necesitas un seguimiento constante y de calidad, debe de ser particular. Sí, 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 y obviamente el tema económico, que es otro tema importante, ¿no? Pues a veces o ir a terapia o comer en la semana, ¿no? Y pues lastimosamente, pues muchas veces es lo que frena, ¿no? A la ciudadanía el ir. Doctor, mencionó hace rato una parte muy importante de la pandemia. En la psicología, ¿qué marcó ese antes y ese después en su rama a partir de la pandemia? Dentro de, digamos, los programas sociales y las estructuras de atención, pasamos de ser una rama social a una rama de salud. Ujú. Entonces, ahí se priorizó la atención psicológica y emitiendo todos los estudios y nuevos mandatos de la OMS, nos proclamó como esta parte de que la mayoría de las enfermedades que presentamos son psicosomáticas, derivado al estrés, a la ansiedad y la depresión. Entonces se empezaron a hacer acompañamientos e intervenciones a la par, que es médico y psicológico. Ya si se volvía crónico o algo más complicado, se iba a lo que era neurológico o psiquiátrico. Entonces eso marcó un gran antes y un gran después. Antes nos veían como un servicio social, ahora nos ven como un servicio de salud. Perfecto. Hay un tema muy importante que creo que ahorita es como lo que más está pasando con todos en general, sin distinguir géneros en este caso, Ujú. porque pues la cabeza, siempre nos han dicho desde niños, ¿no? La cabeza es muy poderosa. Si tú dices, tienes frío, te vas a morir de frío, si es un día muy soleado y Claro. viceversa, ¿no? Si es un día que está invernando, que hace muchísimo frío, pues tú vas a poder andar si quieres en bikini, si tu cabeza está programada, que casi casi estás en la playa, ¿no? El tema de la ansiedad social, estos estereotipos que muchas veces nos mete la sociedad. Creo que hay algo, una frase que a mí me suena mucho y que de verdad me pone a pensar porque si todo el mundo te pregunta, pues, ¿qué has hecho, no? Si ya estudiaste, si ya te casaste, si ya tienes carro, si ya estrenaste casa, pero pocos hablan del cómo te sientes, ¿no? Y aparte creo que es algo que nos cuesta muchísimo, ¿no? Porque siempre que nos preguntan cómo estás, la respuesta es bien, ¿no? Pero ¿bien qué? O sea, Ujú. ya cuando uno empieza pues a preguntar qué tal la familia, qué tal los amigos, qué tal la pareja, qué tal esto, pues ya es cuando te das cuenta que no están bien, ¿no? Y que muchos, yo creo que en mi caso, allá en el estudio, pues con la mayoría de niñas que platico, todas tienen pues algo muy fuerte, ¿no? A veces que uno se choquea de escuchar ciertas historias que se viven en pareja, que se viven en familia, que se viven con amigos, porque además la cuestión de maltrato psicológico no es únicamente de pareja, ¿no? A veces viene desde las heridas de la infancia, desde el por qué sufrieron tanto y te das cuenta de pues por qué esa persona es así, ¿no? Este tema de la ansiedad que creo que todos padecemos y más este rango de los 20 que es catastrófico, ¿no? Tu cabeza empieza a pensar, te empiezas a comparar con el que hizo más, ¿por qué tú no tienes esto? ¿Por qué tú no tienes el otro? ¿No? Si eres soltero, dices, ¿por qué no estoy casado? ¿No? Si eres casado, dices, ¿por qué me casé tan joven? ¿No? Tendría que estar soltero. Y bueno, nada nos acopla, nada nos gusta. La ansiedad, ¿cómo se define en la psicología? ¿Qué es la ansiedad? Porque a veces es un término que utilizamos mucho, pero Ujú. tampoco sabemos si está pues bien implementado, ¿no? Sí, claro. Actualmente, como tú lo dices, tenemos mucha brecha de influencia sobre las redes y podemos encontrar ahí sin fin de conceptos y los normalizamos en la plática, digamos, Del coloquial día a día, o del sí. día a día, ¿no? Se vuelve un tema del dominio público cuando no debe de ser así, ¿no? Muchas veces podemos observar y esto se define a partir de cómo puede dividirse, ¿no? Entonces, el trastorno de ansiedad generalizada es específico y es algo con lo que vives ya identificado y tienes que sobrellevarlo con proceso psicológico, ¿no? Pero hay personas que sí van a tener un ataque de pánico, ¿no? Por alguna crisis emocional, por algún evento traumático, pero no quiere decir que a partir de ahí ya manejen la ansiedad generalizada, ¿no? Como todos podemos tener buenos días o días muy malos, ¿no? Y a partir de ahí se define desde su división y su estructura que puede ser desde lo más sencillo que es un evento aislado que pasa en un día, que te sobreestimulas o te sobrecargas de muchos pasajes o actos negativos en tu día y tienes una crisis emocional, ¿no? Y los famosos ataques de pánico. ¿No? Sí, y que eso es muy importante, ¿no? Actualmente las redes, híjole, influyen muchísimo y con estos denominados influencers que digo, yo sé que hacen su labor y todo, pero también como todo, ¿no? Hay unos muy buenos, pero unos que dices, híjole, amigo, no deberías estar porque la influencia que tú tienes con las personas y todo lo mal que dices o lo que normalizas, ¿no? Y el Claro. cómo estás
influyendo en el pensamiento de alguien, o sea, sí es preocupante, ¿no? Sí es cierto que se deberían de establecer como ciertos límites a saber de qué temas hablar, de qué temas no. Considero que más hablando de la salud mental, pues muchas veces lo tomamos a risa, a juego. Si un día amaneciste triste, el otro contento, ya te denominas bipolar, ¿no? Claro, Ya empiezas a, justamente como lo mencionabas, a términos que quizá ni sabes qué significan realmente y que de verdad no te gustaría tenerlo, ¿no? Porque, bueno, al menos en mi perspectiva, yo desconozco cuál es totalmente una persona pues bipolar, ¿no? Todos los trastornos que llega a sufrir, todas las crisis, todo esto que ella llega a pasar. Y pues que a veces uno, bueno, yo supongo que más ustedes dirían, ay, no sabes ni lo que dices, ¿no? O sea, no te gustaría ni en lo mínimo, de verdad, ser de ese tipo de personas, ¿no? Estar claro, catalogado con cierta enfermedad. Ahorita, doctor, pues es un mes importante para todos. Es un tema que es como el secreto a voces, ¿no? Es claro, como todo el mundo lo vemos, todo el mundo conocemos a alguien lastimosamente, ya sea cercano, amigo, familiar, pero que siga ahí, como ese secreto a voces, repito, que lo sabes, lo conoces, pero no lo hablas. O sea, muy pocas veces en la familia tenemos estas mesas de diálogo, de decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Y sobre todo tratar como de entender, ¿no? Porque es obviamente que no todos tenemos los mismos problemas. Yo siempre he dicho, lo que para ti es negro, para mí es blanco, y ujú, todos tenemos diferente perspectiva, ¿no? Pero, doctor, a mí sí me parece importante que le digamos a nuestra audiencia qué tan importante es eh, pertenecer a este círculo de apoyo con personas que tal vez le están pasando mal, ¿no? Quizás no somos obviamente nosotros psicólogos, pero nosotros, ¿qué podemos hacer al estar con una persona que sabemos que está pues en esta parte de la depresión y estas cuestiones? claro, entiendo. Ahora sí que como lo manejaba tu eje temático del sufrimiento desde el silencio, eso es algo muy real que podemos ver al día de hoy y puedes convivir con tu pareja, ya sea tu esposa, tu esposo, ver a tus hijos siendo exitosos en la escuela y de todos modos tener este sufrimiento emocional silencioso, ¿no? Puedes ver a familias de éxito, pero ya cuando te adentras existe esta parte del tabú de no hablar, ¿no? Entonces yo me iría a la parte de lo que es lo más sencillo, que es hablar. Hablarlo y normalizarlo como lo mencionabas al principio, ¿no? Como un tema del dominio público, ¿no? En esta parte de no esperarse y la intervención, y como dices, al día de hoy estamos interviniendo, no previniendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que vamos a hacer al día de hoy es prevenir desde la normalización de los temas, ¿no? De la expresión emocional y sobre todo circunstancial. Si pasó algo que para mí es algo traumático o difícil de digerir, pues lo expreso con normalidad, ¿no? Sin tener miedo a recibir la crítica de, bueno, no se escucha tan grave, como tú dices, para mí puede ser blanco y para ti negro, entonces la normalidad de las cosas es sacar, Creo que ahí es una parte donde nos falta mucho tacto, ¿no? Porque, claro, repito, a veces una situación que quizá a mí me puede tener en depresión y cayendo en crisis y demás, para otra persona sea como de que, ¿por eso te preocupas? Hay personas que le están pasando peor, ¿no? Porque aparte creo que siempre viene esta comparativa, ¿no? ¿Quién sufre más? O pareciera como, ¿quién sí tiene derecho a sufrir y quién no tiene derecho a sufrir, ¿no? Como si de repente tu estabilidad se basara en dinero, se basara en una profesionalización, en una familia, o sea, y creo que va pues obviamente mucho más allá, ¿no? Porque bien lo mencionabas, inclusive nos pasa mucho con estos cantantes, ¿no? Que muchas veces decimos, no, pero si están pudiendo en dinero, ellos, ¿qué van a sufrir, no? claro, Si están rodeados de gente y a donde van les dan mucho amor y están y tienen ingresos y como te enteras después y dices, wow, entonces la vida que nos han mostrado a través de una pantalla no era real, era parte de su marketing. ¿Quién era esa persona realmente, no? Porque hasta pasa con comediantes, ¿no? Que también muchas veces ha pasado que dicen, bueno, pero si nos hace reír a todos, ¿por qué esa persona decidió tomar esa decisión, no? Entonces, creo que esa parte es muy importante y algo que a mí me gustaría que usted nos dijera como autor, repito, uno que está como cercano a ellos, ¿qué puedes hacer aparte de como de platicar y obviamente decirle esta atención psicológica? O mejor dicho, ¿qué no deberíamos hacer? Porque creo que hay más cosas que no deberíamos hacer que las que tenemos que hacer. sí, claro, creo que esto es un punto muy acertado y hay una brecha muy conflictiva de lo que es segregar a la persona con un diagnóstico, con una conducta autolesiva, ¿no? Lo primero que hacen en las escuelas es mandar a traer a los papás y pedir que lo retiren de la escuela, ¿no? Porque puede mal influenciar a todos los demás
chicos del Sí, grupo, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de las instituciones, lo peor que puedes hacer tanto del trabajo como en escuelas, como en la metódica familiar, es segregar y excluirlo. Después de observar algo con lo que no estamos normalizados, ¿no? Si vemos que alguien tiene una conducta de ideación autolesiva o de la práctica ya como tal, lo segregamos, ¿no? Una, porque no lo entendemos y dos, porque no queremos esa influencia. No nos sí, gusta ver el conflicto, ¿no? Eso es a un punto que yo marcaría como algo que no tendríamos que hacer dentro de las señalar. instituciones, señalar y segregar. Eso no. Y algo que sí haría como recomendación a la población en general es el acceso a la información, ¿no? Existen muchos programas sociales y muchas atención en campañas que puedes tú ir y esto te lo digo como en el ejemplo que nosotros observamos, ¿no? En la estadística de la fundación que tenemos, vemos que la gente de la zona centro tiene un acceso a la información muy buena y sobre todo a una atención particular, económicamente hablando, ¿no? Entonces, la gente que se encuentra en situaciones aledañas no sabe qué es lo que está sintiendo, ¿no? Y sobre todo desde el aspecto pedagógico, enseñar cómo lo sientes y cómo expresarlo de manera sana. ¿Por qué? Porque dirían por ahí, la escuela es tu segunda casa, ¿no? Sí, Y sí, la mayoría de gente de ahí venimos del modelo de competencias, ¿no? Dentro del ámbito escolar y académico y escalamos. Ahora, lo que yo haría es recomendar esta parte de la orientación psicológica a todos los niveles, inclusive en los apartados laborales, tener un espacio de salud mental donde a lo mejor no vas a contar que tiene problemas, simplemente tener un espacio donde te escuchen sin ser juzgado con un profesional de la salud y tengas esta parte también de desahogarte, ¿no? Sabes, hoy tengo un buen día y quiero compartirlo, pero si voy allá en mi ámbito a lo mejor complicado laboralmente, si digo que tengo un buen día, vienen las críticas, ¿no? sí. Entonces, tener un Y de espacio que se seguro, encuentra algo malo, se encuentra algo malo. exactamente, ¿no? Entonces, en todos lados, normalizar un espacio para la habla y la escucha activa, sin problema a sentirte juzgado en la normalidad de las cosas, que no sería intervención, es orientación nada más. Sí. Ujú. Doctor, este mes es tan importante para todos nosotros. Creo que, repito, nadie invierte en la salud mental, ¿no? Es un tema que nos cuesta mucho, ¿no? Claro. Porque tal vez como no lo vemos, no es algo palpable, no es algo que puedas visualizar tal cual, ¿no? Es Ujú. algo que al final tú lo sientes, ¿no? Pero también pasa que hoy te sientes muy triste, pero si mañana te sientes bien, dices, ah, ya, se me pasó, ¿no? Aunque quizá uno mismo lo está cubriendo con actividades o con cosas para que no estemos sobrepensando eso, Lo evitas. nos engañamos, ¿no? Nos autoengañamos en decir estoy bien, ¿no? Cuando quizá todo está mal. Y eso es lo que parte, pues, a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Con nuestro ser, con nuestra existencia, con todo. ¿Qué pasa ahí, doctor? Creo que sí es muy importante mencionar ese tema porque es algo y un tema que se divide en muchas opiniones. Hay quien dice que quienes lo hacen son de cobardes, hay quienes dicen que los hacen son de valientes. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo creo que el fenómeno como tal que tú mencionas ya es un cúmulo de cosas y de situaciones que te llevan a esas conductas y esas decisiones. Yo creo que aquí es donde reitero la parte pedagógica, porque no entendemos y muchas veces nos ponemos en la posición del desconocimiento. ¿Por qué lleva una persona o una mente a tener esas conductas autolesivas? ¿No? Porque esa es su respuesta. Y eso es muy fácil de definir por el problema de identificación. No identifico cómo me siento. A veces creemos que esta parte de algunos síntomas de aletargamiento o de desinterés en actividades que nos gustan es esta parte de un estado anímico bajo, ¿no? Y es normal. A veces tenemos estos ritmos demasiado acelerados y bajamos esa intensidad. Pero lo que no es normal es que se prolongue. Entonces ahí es donde Sí, debería hacer uno mismo la identificación. ¿Sabes qué? Esto ya me duró mucho tiempo, ¿no? Entonces, de ahí parte el problema de ya empezar a hacer prácticas que, pues si lo superamos al día de hoy con esa actitud, pues ya no las haríamos, ¿verdad? Pero encontramos respuestas inmediatas como someternos a situaciones de riesgo en el consumo de sustancias o inclusive a la autolesión o atentar directamente contra tu vida, ¿no?
En ese acto de desesperación es una manera en que tu mente entiende que necesita adrenalina. Y qué mejor manera de obtenerla para sentirte mejor momentáneamente o transitoriamente que liberando esta parte de el sobrevivir. Entonces, esa es una respuesta que encuentra la mente y el cuerpo humano para buscarlo a la inmediatez, porque siempre buscamos el camino corto, ¿no? Todo lo queremos rápido al día de hoy y pues es más complicado identificar cómo me siento, tratar de escribirlo o moldearlo e ir a un espacio de salud y presentarlo, ¿no? Y correr con la suerte de que me digan, tienes esto sin juzgar, ¿no? Entonces también esa parte del reconocimiento de la información es muy complicada, identificarla y sobre todo saber a dónde perteneces, la identificación. Hay quienes nos dicen que actualmente estamos con la época de los niños de cristal, ¿no? Que todo es personal, que todo maximizamos, que todo lo tomamos personal, ¿no? Directo. ¿Qué pasa ahí? Siento que hace mucho tiempo nuestros papás, nuestros abuelos, tíos y demás, Claro, pues era un tema que la cabeza no podía estar mal, ¿no? Si claro. no tenías dinero era porque eras huevón, no trabajabas, ¿no? Si no tenías marido es porque pues también tú no le echabas ganas, ¿no? No te veían guapo, no te veían esto. Y bueno, para todo había una justificación, ¿no? Pero en teoría no había por qué tener problema porque para todo había una resolución, ¿no? Y pues actualmente considero que, aunque nos ha ido costando un poco, pero hemos tratado de, digo, yo todavía no soy mamá, pero he visto amigas, ¿no? Que desde ahorita pues tratan con sus bebés a ver, tú vas a ser feliz, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo unas sobrinas preciosas que mi hermano les dice si tú quieres ser pintora, vas a ser pintora, ¿no? No necesariamente tienes que ser doctora, matemática o esto, ¿no? Claro. Hay una de ellas que le gusta mucho bailar y también decimos, si tú quieres ser bailarina profesional, vas a ser bailarina, ¿no? Quitar Claro. esto, pero ¿cuál es ese parteaguas? Porque yo siento que más de cristal hemos sido un poquito más conscientes, ¿no? Hemos ido dejando de poner esto como válido, dejando de que sea como algo normal, Okay. el que nos digan, el que nos señalen. ¿Cuál fue ese parteaguas que consideran a partir pues, de la psicología que hizo como este cambio? Yo creo que aquí es de acuerdo a nuestra naturaleza de adaptación, muchas veces, y por ahí hubo un artículo que hablaba de esta parte de los trastornos según la época, ¿no? Y te lo vendía muy bien, decías, pues es información bastante objetiva y que sí hace sentido, ¿no? Eh, digamos que a lo mejor parte de nuestros abuelos, padres, vienen de la época de la depresión económica. Entonces, su modelo de competencias se enfocó en ser competitivo y exitoso, no le importaba nada más, ¿no? Y veíamos a los abuelos, a los padres ocupados realizando sus actividades, teniendo un gran trabajo y sobre todo el sentido de propiedad, ¿no? Para ser asequibles para la vida. Entonces, el trastorno, según su época, es el TOC y la depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, el lineamiento de ver aquí mi punto de salida y mi punto de llegada no deja más y todo es perfeccionismo y exigencia, ¿no? Y la depresión viene cuando no logramos ese perfeccionismo dentro de esa época, ¿no? La nuestra ya viene con exceso de información, tenemos información por todos lados. Antes tenías que ir caminando hasta la biblioteca del centro para ir a preguntar, pues, qué es, por ejemplo, la depresión, qué es la ansiedad, ¿no? Y acá no, ya lo ves en el celular, hablan de ello en la escuela, las amigas de mamá, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un acceso a la información o las nuevas generaciones abrupto, lo cual los hace más conscientes de las emociones. Eso es una gran brecha. Y su, digamos, trastorno según la época de las nuevas generaciones puede ser en muchas circunstancias, ¿no? Vemos ahorita problemas del neurodesarrollo en los niños, ¿por qué? Porque tienen mucho estímulo visual de las pantallas y casi nada de verbalización, entonces trastornos del lenguaje, ¿no? O mucha atención dispersa, ¿no? Que escuchan música, que el juguete acá, que las tablets, etcétera. Entonces, déficit de atención o exceso de estímulos por todos lados, ¿no? Entonces, va de acuerdo a la época y a nuestras necesidades y cómo nos adaptamos a ellas. Entonces también viene a lo que platicamos al inicio de una presión social, Sí, claro. de lo que establece la sociedad de qué deberías o qué no deberías tener a cierta edad, ¿no? ¿Qué deberías Claro. lograr o no lograr a determinada edad, ¿no? Doctor, ¿cuál es la edad o cuál es la edad? Yo creo que el género, al final los dos son importantes, ¿no? Lastimosamente,
Creo que sí, el género de los hombres ha sido un poco más complicado, ¿no? Porque lastimosamente se ha venido con el discurso barato y hasta cierto punto tonto Ujú, de que pues, los hombres no lloran, ¿no? Los ujú, hombres no eres débil, o sea, párate y sigue, ¿no? Y te pudo haber pasado algo catastrófico que dijiste, no manches, yo me hubiera hundido en depresión, pero la otra persona va y como si nada, aparentemente, ¿no? Que claro. regresamos a lo que hemos venido platicando Ujú. del autoengaño que muchas veces llevamos y las consecuencias que esto genera, ¿no? Creo que es una parte también demasiado importante el hacerle saber a nuestra audiencia, aparte de mujeres emprendedoras, pues tenemos papás, tenemos hermanos, tenemos, bueno, hay quien tiene hijos, esposo y demás, que al final estamos involucradas en este círculo, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Cuál es el mensaje que se le daría a ellos? Yo sí quiero enfocar ese mensaje a ellos principalmente, de decirles, no eres menos hombre, no dejas de ser hombre tampoco, y nadie te va a señalar si expresas de pronto lo que no está bien, ¿no? Si un día ya no puedes más y te sueltas a llorar, ¿no? O sea, ¿qué mensaje se le daría a ellos? Eh, Ahora sí que retomando las estadísticas que nos marcó INEGI 2023-2024 sobre lo que dices la tendencia en el género masculino en los trastornos de ansiedad y depresión y sobre todo en la concientización, hablamos de esta parte de no vives de la misma forma y la única diferencia que tienes en comparación con el género femenino es que la mujer es más expresiva. Naturalmente hablan más que los hombres y se someten a más interacciones sociales que el hombre. Entonces, lo único que retrasa entre el diagnóstico para la autolesión de un hombre y una mujer es que la mujer tiene más depósitos emocionales, dónde hablarlo, dónde normalizar el tema. ¿Saben qué? Me siento así, lo expreso y lo saco. El hombre no, va de la casa al trabajo y nada más, ¿no? Sí, sí, Entonces, con los amigos el fútbol, la política, pero no más, ¿no? Y van a esos espacios a hablar de eso, ¿no? sí, De esos tópicos, no de otros extraordinarios. Entonces, lo único que yo les diría es que sientes lo mismo que el género femenino, estamos a la par. La única diferencia en que nosotros lleguemos más rápido a esa conducta autolesiva es el sometimiento social. Como dices, la presión social es complicada, pero más teniendo espacios seguros para normalizar la habla del tema. Ujú. ok. Estos espacios es importante mencionar que, bueno, va desde también un grupo de amigos, Los grupos de familia. apoyo, claro. Doctor, ¿cuál es como la edad en donde está más puesto el foco rojo? Yo sé que todo es importante, Ujú. como mencionamos, desde bebés hasta viejitos, pero ¿cuál es el foco rojo que ustedes han detectado? Pues nosotros en particular acá en la población tlaxcalteca va en la mujer de los 15 a los 19 años y el hombre de los 17 a los 22 más o menos, pero de acuerdo a cifras nacionales va desde los 15 hasta los 29 años de edad por igual. En mujeres, una de cada recuerdo que en 200,000 me parece, que son como 80 por día, y en el hombre se duplica la cifra, ¿no? De uno por cada 100,000, que es 40, sí, 40 por cada mediodía o por cada hora, más o menos, ¿no? Entonces, esa es la cifra exacta, y de acuerdo a desarrollo de edad. Porque aparte acá me estoy dando cuenta que de verdad estamos bien mal, ¿no? Porque Ujú. todos, al menos yo, siempre pensaba que como la edad era más la adolescencia, ¿no? Todos Claro. pensamos que la adolescencia es, pues, donde a veces te detienes, a veces sabes, determinas qué te gusta, qué no te gusta, quién Ujú. eres, ¿no? Claro. En pocas palabras. Y pues no, ahorita me vengo enterando que es post, ¿no? Sí, claro. Y antes de que comenzáramos a platicar, pues esta parte de lo que mencionabas, ¿no? Está muy normalizado el estereotipo de edad, ¿no? Sí, Y yo también. creo que de los 15 hasta que terminas una carrera universitaria o tienes la oportunidad de estudiar, es el problema de identificación. Me siento diferente, no sé qué es, no lo identifico y no se trata, ¿no? Después que dices, bueno, después de sentirte realizado, de haber hecho tus cosas y a lo mejor empezar a promulgar tu vida, pues viene la etapa más importante, que es la independencia y la adultez joven, ¿no? Y la adultez madura, ¿no? Entonces, si no te conformas, te deprimes, ¿no? Y De sí. acuerdo a los estereotipos que dices, de acuerdo a tal edad tienes que hacer esto, ¿no? Entonces ahí viene,
pues diríamos por ahí la expresión posadultez joven, ¿no? Sí, 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 es el famoso ya no quiero ser adulto, ¿no? Sí, Porque o tus empezamos, crisis de los 30, ¿no? Ujú, empezamos a ver todo eso. Bueno, doctor, ya para ir finalizando este tema, de claro, verdad se me ha hecho muy importante. Yo sé que nos faltaría tiempo porque es un tema que tiene muchas ramas, que tiene muchas cosas y mucho ir abonando a cada tema preciso. Yo espero que posteriormente nos puedas acompañar a otra entrevista. claro. Pero bueno, doctor, para ya ir finalizando esto con nuestra amable audiencia, primero nos gustaría que nos dijeras el mensaje tan importante de por qué tenemos que atender la cabecita, por qué tenemos que hablar de salud mental, por qué la palabra salud mental no debería de ser un tabú y Ujú, tampoco debería de ser un marketing, ¿no? Sino algo que se le tome con la seriedad que merece. ujú. Y también, doctor, bueno, por supuesto que nos digas las redes sociales en que te encuentras, dónde te podemos encontrar para poder acudir aquí con nuestra audiencia que quizá de pronto está buscando, porque muchas veces queremos ir pues con un profesional, pero no sabemos con quién, no sabemos si es adecuado o no. Platícanos en dónde te ubicas y cómo te encontramos para que también nuestra amable audiencia lo sepa. Sí, claro, nosotros nos ubicamos en la atención virtual y presencial dentro del Sanatorio Campestre, a un lado del Hospital Humanitas, y en redes sociales nos pueden encontrar como Fundación CIA, tanto en Instagram como en Facebook, ¿no? En esta parte de, como dices, no sabemos a dónde acudir con profesionales, nosotros orientamos y también si hay una brecha que va más allá de nuestros límites, también tenemos convenios y programas para canalizar, ya sea medicina, desarrollo infantil, en atención psiquiátrica, etcétera, ¿no? Entonces también no nos quedamos con esa parte de limitarnos y negar una atención, sino de aquí no contamos con ese programa, pero existe todo este convenio, ¿no? A donde puedas ir. Así nos encuentran y en el número de contacto vía WhatsApp de la fundación es 246-140-6015. Y el mensaje que yo daría para concientizar lo de la salud mental es esta parte de que todo nos ha marcado en el desarrollo, ¿no? Y un buen estado anímico es sinónimo de un buen estado mental. Entonces, eso ha sido desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? O inclusive cuando enfermamos, ¿no? Entonces, si mantengo un buen estado de ánimo, también voy a tener un buen estado físico. Y de ahí parte todo. Si no sirve la cabeza, no sirve nada. Sí, si la cabeza está bien, todo está bien. Ujú. Bueno, doctor, pues muchas gracias por acompañarnos. Lamentablemente tenemos que finalizar, pero pues bueno, muy contenta de haberlo conocido, de haber platicado. Sí, definitivamente sí es un tema muy grande, porque ahorita que mencionabas la psiquiatría, eso, bueno, son cosas que mucho más desconocemos, ¿no? Claro. Si apenas si sabemos que es un psicólogo, lo demás, pues a veces nos resulta hasta extraño, ¿no? Cuando de pronto vas y te dicen, no, no es conmigo, no, pues cómo no era contigo, ¿no? Sí. Si según yo, pues tú atiendes la cabecita, pero Ujú. bueno, ya se da la otra oportunidad para sentarnos y para tratar estos temas que, repito, son muy importantes y que tenemos sí o sí que mencionar, que nos dejemos en claro que no está mal estar mal, que no está mal llorar, que así como uno ríe y lo demuestra también, pues no pasa nada, si demostramos la parte vulnerable, la parte sensible que todas tenemos, lo importante es saber actuar, qué hacer con eso y tratarlo, ¿no? Que es Ujú. algo demasiado importante, no solamente quedártelo, porque a veces nos damos cuenta, pero pues ya, o sea, el autodiagnóstico y ya, ¿no? Sino saber que, pues para eso hay profesionales, para eso hay personas que estudiaron, porque yo sé que las amigas, la familia siempre son nuestro círculo seguro, pero pues al final de cuentas, las personas que nos quieren siempre nos van a decir lo que queremos escuchar, ¿no? Siempre nos van a decir la parte bonita de nosotros, pero tenemos que ir con quien sepa realmente tratar la mente, ¿no? Quien haya estudiado, porque aparte es algo muy, muy complejo que no se debe tomar a la ligera. Pues bueno, querida comunidad, un gusto haberla saludado. Repito, mi nombre es Linda Cisneros y es el psicólogo Juan Ramírez. Jiménez. Jiménez, perdóname, perdóname, ya ando cambiando el apellido. Ujú. Juan Jiménez. Y pues bueno, muchas gracias a todas, que estén muy bien y que tengan un excelente día. Bye. Hasta luego.